Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy vamos a hablar acerca de una temática muy interesante y muy importante también. Vamos a hablar acerca de por qué nos cuesta tanto cambiar. Vivimos tiempos de cambios, lo escuchamos todo el tiempo, todo está cambiando a un ritmo impresionante y sin embargo nos cuesta mucho cambiar nosotros, pero más nos cuesta incluso cambiar a las personas a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas razones por las cuales nos cuesta tanto cambiar? En primer lugar, me gustaría que habláramos acerca del triángulo de las tres razones por las cuales la gente no cambia. En primer lugar, la gente no cambia porque no tiene conocimiento, porque no sabe. Ahí es donde viene el papel de la educación, hacerle ver a la gente y empoderarla para poder realizar los cambios. Nadie va a cambiar si no sabe cómo cambiar. En segundo lugar, viene la parte de la capacidad. La gente dice no puedo, siente que no tiene capacidad, por lo tanto hay que entrenar a la gente para el cambio. Los cambios se van haciendo paulatinamente en la medida en que nosotros vamos preparando a las personas para que puedan cambiar. Pero la tercera, y quizá la más importante de todas, y sin ella no se da el cambio, es definitivamente el deseo, las ganas de hacerlo. La gente primordialmente no cambia no porque no tiene conocimiento o porque no tiene capacidad, sino porque no quiere hacerlo, sencillamente porque no le gusta hacerlo, porque no encuentra un para qué, una verdadera razón de por qué cambiar. Y aquí justamente es donde nosotros tenemos que centrarnos, porque el hecho de que alguien cambie o no cambie, haga o no haga algo que nosotros en un determinado momento consideramos que debería hacer, en el fondo no es más que un problema de motivación. Y esta es la gran desconocida, la motivación, porque no nos la han enseñado la motivación. Creemos que sabemos de motivación, pero sabemos muy poco acerca de la motivación. Siempre digo que tiempo hay, lo que no hay son ganas de hacerlo. Cuando una persona tiene ganas de hacerlo, saca tiempo de donde sea. Incluso se trasnocha, se está hasta la madrugada, porque está en ese estado de flujo que estábamos hablando. Para mí una de las principales razones por las cuales no obtenemos esos resultados que queremos lograr en el cambio es que el problema no está en lo que decimos, sino en la manera como lo decimos, la forma como comunicamos ese cambio, cómo persuadimos y convencemos a las personas para que finalmente hagan lo que deben hacer en un determinado momento y cambien su vida y cambien también el entorno. Los cambios se proponen, nunca se imponen. Esta es la base principal y esto es muy importante que lo tengamos presente. Si queremos que alguien cambie, tenemos que proponer esos cambios. Es la forma como lo decimos, es la manera sutil como lo sugerimos, no como lo imponemos. Muchas veces, de manera inconsciente, y esto viene mucho en la educación que hemos recibido, estamos obligando a las personas tal cual nos obligaron a nosotros para hacer algo a lo cual no estamos motivados o sencillamente no estamos preparados o no sentimos que es el momento para hacerlo. Fíjense que esto es típico, aquí lo podemos ver ilustrado, cuántas veces en nuestra educación esto nos pasa en las familias, nos pasa con nuestros profesores que sencillamente nos dicen cállese la boca y haga caso. Y nosotros nos preguntamos ¿y por qué tenemos que hacer caso? No nos dan las razones y sencillamente sentimos que no es nuestro lugar, que eso no es lo que nos gusta. Nos fuerzan a entrar en un lugar que no es el nuestro y luego es cuando vienen las rabias y los resentimientos. Es muy difícil lograr resultados a largo plazo con imposiciones si no es con proposiciones. Fíjense que la palabra imponer tiene varios sinónimos: obligar, exigir, forzar, compeler, apremiar, empujar, mover, presionar, someter, palabras que no nos gustan, palabras que nos desagradan. Hagan una encuesta y vean a quién le gusta que le hablen de esta manera. En cambio, la palabra proponer, que es otra forma, otro camino, el mejor camino y el que de verdad funciona para que las personas cambien, significa sugerir, plantear, insinuar, exponer, indicar, enunciar, ofrecer, brindar, recomendar y presentar. Lo que yo hago en este videoblog es proponer. Depende de ustedes si lo hacen. En ningún momento quiero imponer, ni en ningún momento estoy apelando a la coacción de las personas para que hagan algo. Simplemente son proposiciones, ese carácter de seducir a la gente para que la gente se sienta feliz haciendo lo que debe hacer, porque no porque te lo digo yo, sino porque tú te convences de que así debería ser. Yo quiero hacerlo, pero lo que no quiero es que me obliguen.
¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No solamente los niños, nosotros también los adultos. No nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas, que nos fuercen, que nos empujen. Hacer las cosas forzadas no funciona y estamos cometiendo ese error de forzar, de imponer a las demás personas con motivos y razones que a nosotros nos han funcionado y creemos que con ellos también van a funcionar. ¿Cuántas veces lo hacemos como padres, pero también lo hacemos como profesores, como maestros? Porque a mí me lo enseñaron así, a mí me funcionó y así yo lo aprendí, tengo que hacerlo para ellos, pero sencillamente en ellos no funciona. Hay otras motivaciones, hay otros motivos y razones que no hemos encontrado. A la final, a la larga, las personas puede ser que lo hagan, pero en el corto plazo lo harán, pero a la larga terminarán haciendo aquello que ellos quieren hacer. Terminamos a la final saliéndonos con la nuestra. Lo sabemos que ha sido así. Cuando nos fuerzan a hacer algo, lo hacemos por cumplir, por obligación y por compromiso, pero a la larga terminamos haciendo aquello que nos gusta, que nos hace sentir bien. Y lo hacemos porque queremos, no porque los demás nos lo han impuesto. Cada persona tiene sus propias claves particulares para motivarse y cambiar. Solamente que hay que descubrirlas. Esto es lo que no nos han enseñado y este es el papel más grande que nosotros tenemos que aprender si queremos ser buenos líderes en cualquier ámbito de nuestras vidas. Una de las funciones más importantes justamente de un buen líder está en descubrir y poder entender bien qué es lo que mueve a las personas a hacer las cosas. Esas claves, cuando nosotros las utilizamos a nuestro favor en la forma como proponemos, es la que origina los grandes cambios en las personas y más que cambios, las grandes transformaciones. Si te obligan, ¿y cuántas veces nos ha pasado a leer un libro y realmente no quieres hacerlo? Bien sea porque no te gusta esa temática, porque no estás preparado para entenderlo, porque no es el momento. Probablemente lo termines haciendo por obligación o por compromiso, como muchas veces lo hicimos. Pero en realidad todos sabemos que será un martirio, que no entenderás nada. ¿Por qué? Porque no lo has hecho de buena gana y por convicción. Lo peor de todo es que los resultados son contraproducentes, porque finalmente terminarás agarrándole rabia a la lectura. Estoy convencido que muchos muchachos hoy en día no leen porque sencillamente se les obligó en un determinado momento a leer ciertas cosas para las cuales no estaban preparados y no era el momento. Si probablemente hubiesen leído algo que les hubiese gustado, probablemente hubiesen agarrado más amor hacia la lectura. Todo tiene su momento. No podemos forzar las cosas cuando una persona no está preparada para hacerlo. Es hacer un daño. La resentimos y sencillamente la persona finalmente termina cobrando como venganza y rabia hacia eso a lo que te forzaron. Forzar no funciona. Forzar es ir en contra de la naturaleza. Propón sí, pero no impongas. En algún momento a todos nos llega la epifanía, la iluminación. No sabemos cuándo es ni cómo. A veces es una persona, es algo que leemos, es algo que vemos, pero cuando estamos preparados y llega ese momento del cambio es cuando realmente ocurren cosas maravillosas y trascendentales en nuestras vidas y en nuestro entorno. Tiene que haber una educación para el cambio. Pero ¿cuál es esa educación para el cambio? Si queremos tener resultados diferentes, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera como las hemos venido haciendo. No está funcionando. Los muchachos de hoy en día se motivan de una manera distinta. Por lo tanto, un buen maestro tiene que entender qué motiva a esos muchachos. El verdadero papel de un maestro en una hora de clase, de un profesor, más que transmitir el conocimiento que está ahí, es enamorar al alumno, es convencerlo con cariño, con dulzura, con amor, ganarse a ese alumno para que se enamore de la materia, se despierte el interés y la curiosidad por querer seguir aprendiendo y profundizando, y el maestro entonces es un guía en ese proceso. Hasta que no entendamos esto, la educación realmente no va a promover los grandes cambios que nosotros queremos hacer y las grandes transformaciones sociales. Explícame por favor con cariño el por qué y para qué debo hacerlo y te garantizo que lo haré. Pero si me lo impones, seguro que me cerraré. ¿A qué viene la resistencia al cambio? A que estamos imponiendo las cosas. ¿Deberíamos rezar? Sí, pero cuando sentimos la necesidad de hacerlo. Yo te puedo proponer que vayas a misa, que reces, pero hasta que no sientas internamente el deseo de hacerlo, sencillamente no lo harás solo por obligación o por compromiso. No debes hacer las cosas cuando te obligan a hacerlas. Puedes pensarlas, pero en el fondo terminas haciéndolas cuando te nacen. Propongan las cosas, no las impongan. Yo rezo cuando siento que tengo la necesidad de conectar con Dios.
En ese momento lo hago y lo hago de buena gana y lo hago bien y siento que me funciona. Las cosas para que salgan bien hay que hacerlas con corazón, con amor, cuando sentimos que queremos hacerlo, cuando las necesitamos, cuando las reconocemos, no cuando nos las obligan, nos las imponen. ¿Cuánto daño le estamos haciendo y nos han hecho utilizando el miedo y el castigo? La imposición para obligar a que las personas cambien o hagan algo y no funciona. Lo vemos en las cárceles, por ejemplo. Lo vemos en la misma educación. ¿Qué estamos haciendo, señores? Yo me confieso un ignorante, y esta frase la digo con toda sinceridad, de aquellas cosas que no me gustan. Muchas cosas me las obligaron a aprender y me volví obediente. Sí, las hice, las aprendí, pero ¿de qué me sirvió? Hoy no las recuerdo. ¿Saben por qué? Porque me sentí obligado y presionado. Incluso a algunas hasta les agarré rabia porque tuve malos maestros. No hay nada más poderoso y transformador que hacer aquellas cosas cuando sentimos y reconocemos que debemos hacerlas. En ese momento es cuando ponemos nuestro interés, hacemos las cosas con amor, con cariño, con excelencia, con lo que yo le llamo pasión. Si no hay pasión, no salen cosas buenas. Solamente así es que nosotros podemos dejar una huella transformadora en todo aquello que hagamos. Siempre tengan claro y busquen un para qué lo van a hacer. Encuentren ese qué que los motive y los impulse a hacerlo con pasión, con ganas, con amor. Por eso tenemos que apoyarnos en mentores, en maestros. Cuando lo hacemos de esa manera, esto nunca se nos olvida, se nos queda grabado porque el pegamento de las emociones hace que se pase la memoria a largo plazo. Más que vencer, que es lo que nos han enseñado en este mundo tan competitivo donde lo importante es vencer a como dé lugar, lo que tenemos que hacer es convencer. Por la fuerza las cosas no funcionan y lo estamos viendo en el mundo que tenemos. Miguel de Unamuno, el gran rector de Salamanca, decía: venceréis, pero no convenceréis. Cuando por la fuerza se quieren imponer las cosas. Y es que convencer, hay que recordar que no es más que conseguir con buenas razones y argumentos que una persona actúe o piense de un determinado modo sin que esta persona se sienta obligada a hacerlo porque otro se lo está imponiendo. Esta es la tarea que nosotros tenemos pendientes. Estoy totalmente convencido que nosotros tenemos que proponer y no imponer para que las cosas funcionen. Espero que reflexionen acerca de esto, que lo puedan ustedes aplicar como padres, como maestros, porque todo el tiempo también nosotros estamos enseñando a otras personas, pero también como emprendedores. ¿Hasta qué punto realmente estamos proponiendo y no imponiendo para que las cosas funcionen? Bueno, los espero en la próxima entrega del videoblog Distinto. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.